color como rosita. Algunos factores de riesgo para presentar cirrosis, que son pacientes que nosotros deberíamos de tamizar, como personas con obesidad, con hepatitis C, hepatitis B, diabetes tipo 2, que consumen alcohol o que tienen alguna otra enfermedad del hígado desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, en las personas que ya tienen datos clínicos que nos sugieren cirrosis, como los que vimos con uñas de Terry, telangiectasias faciales, menos vello corporal, que es un dato de feminización, ginecomastia, atrofia testicular, eritema palmar, cabeza de medusa o ictericia, requieren esas personas que hagamos el diagnóstico, ya no son tamizaje, sino son abordaje de las alteraciones clínicas que estamos viendo. Entonces, a esas personas les vamos a calcular un FIB4 y cuando tenemos el resultado de FIB4, si es más de 1.3 o más de 2 si mi paciente ya tiene mayor edad, porque a mayor edad es menos sensible, el siguiente paso que tenemos que hacer es una elastografía. Y en los pacientes que tienen un índice de masa corporal de menos de 40, podemos hacer la elastografía que les enseñé, que es como el ultrasonido. Y en los pacientes que tienen un IMC de más de 40, que seguramente van a tener ese panículo adiposo más grueso, vamos a poder hacerles una elastografía por resonancia magnética. Si mi paciente en la elastografía por ultrasonido me sale con un nivel de más de 15 kilopascales, que esa va a ser la medida en la que se va a dar la dureza del hígado, kilopascales, o más de 5 kilopascales, pero por la resonancia vamos a decir que nuestro paciente ya es cirrótico, ¿ok? Y a los pacientes que tienen un FIB4 que nos sale entre 2.67 y que nos sale una elastografía alta, o sea que nos sale un FIB4 medio bajito para tener una elastografía tan alta, vamos a hacer a los únicos a los que vamos a considerar hacerles biopsia. Si por otro lado tengo un paciente que me sale con un FIB4 de 8, pero cuando yo le hago el estudio de elastografía no me sale duro ese hígado, entonces tengo que ponerme a pensar, ¿qué otra cosa de la calculadora de FIB4 está teniendo mal mi paciente y que le está dando mayor puntaje? Por ejemplo, es un paciente muy viejito, pero todo lo demás salió normal, a lo mejor es un falso positivo. Si mi paciente tuvo dengue y tiene las plaquetas muy bajitas, entonces eso me va a dar más puntaje de plaquetas y seguramente va a ser un FIB4 muy alto sin que el paciente sea cirrótico, ¿vale? Una vez que ya estoy seguro por la elastografía que mi paciente es cirrótico, en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos, en la salud pública de México, hay pocos hospitales que tienen elastografías, pero sí los hay. Entonces, el siguiente paso que tendríamos que solicitar es un ultrasonido y en el ultrasonido buscar los datos que les comenté para ver si mi paciente tiene cirrosis o no, ¿ok? Si mi paciente ya le salió su ultrasonido que sí, ya le salió su FIB4 que sí, clínicamente parece que sí, entonces voy a darle el seguimiento de un paciente cirrótico que va a ser hacerle una endoscopía si tiene unas plaquetas que están bajitas para ver si no tiene varices en el esófago. Si me sale que tiene varices en el esófago, le tengo que empezar un beta bloqueador, que son medicamentos que nos ayudan a vasodilatar la vena porta y con eso a reducir un poco la presión portal y limitar lo más posible las complicaciones. 2 veces al año le tengo que solicitar a mi paciente con cirrosis un ultrasonido y una cosa de laboratorio que es alfa-fetoproteína, que es un marcador de regeneración hepática que cuando está muy elevado nos habla de que el paciente está teniendo unas células que están creciendo de más y pues es un marcador temprano de cáncer de hígado. Una vez que mi paciente tiene cirrosis y que ya tiene hipertensión portal y que ya está haciendo lesión renal por los diuréticos, que ya tiene varices o que hace encefalopatía, es necesario enviar a mi paciente a que lo valore un gastroenterólogo o un hepatólogo. Y en los pacientes en los que se cumplen los criterios, que ahorita vamos a ver, hay que enviarlos a evaluación por trasplante. En México trasplantan muchos hospitales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Hospital de Nutrición, que es Secretaría de Salud, el Hospital General de México, que es Secretaría de Salud, es el que más trasplanta en nuestro país. A nivel del IMSS se trasplanta creo que en San José, en Puebla se trasplanta,
y se trasplanta aquí en Ciudad de México. Y a nivel del ISSSTE se trasplanta también aquí en Ciudad de México. Entonces, sí hay oportunidades para que los pacientes puedan acceder a un trasplante hepático. Cuando yo estudié la licenciatura me decían que era así como una fantasía el trasplante hepático. En la residencia todavía me acuerdo de casos de pacientes con cirrosis por consumo de alcohol, que nosotros les decíamos a los pacientes que se los llevaran a su casa porque ya se iban a morir, porque no veíamos como una posibilidad del trasplante hepático, pero que sirva esta clase para que ustedes sepan que pueden enviar a su paciente al tercer nivel de atención y ahí puede ser evaluado para trasplante hepático todas las personas, ¿no? O sea, cualquier tipo de seguridad social o sin seguridad social a través de la Secretaría de Salud. Hay varios estadios clínicos de cirrosis. En estadios más tempranos no tenemos síntomas, en estadios más tardíos tenemos más síntomas. Entonces, depende de qué estadio estamos, qué tanta mortalidad tiene nuestro paciente. Y vamos a ir viendo que, por ejemplo, en este estadio 3, en el que ya podemos tener datos clínicos como hemorragia de tubo digestivo, los pacientes ya empiezan a tener un aumento de la mortalidad, comparado con este, en el que el paciente solo tiene varices, que yo le detecté por mandarle una endoscopía y que tiene una mortalidad anual del 2% comparado con 10% del que ya se presentó un sangrado, ¿no? Mortalidad de 21% en los que ya tienen ascitis, ictericia, encefalopatía y mortalidad de 27% en las personas que ya tienen más de un evento de descompensación, o sea, que tienen ascitis más encefalopatía más sangrado, esos ya van a tener una mayor mortalidad y como pueden ver, casi el 90% de los pacientes que ya tienen más de una disfunción van a tener, van a fallecer en los siguientes 5 años. Bueno, y estas son dos escalas que igual son calculadoras que pueden buscar en internet que nos ayudan a evaluar qué tan enfermos están los pacientes. Porque no es lo mismo que tengamos un paciente que esté un poquito enfermito a que tengamos un paciente que esté ya vomitando sangre y con encefalopatía y así. Para que nosotros podamos saber más o menos en qué etapa se encuentra, vamos a solicitar estas dos escalas. Una es el Child, que nos ayuda a saber si mi paciente tiene una enfermedad compensada o no y qué tanta sobrevida va a tener al año o a los 2 años. Y otra es la escala de MELD, que es la que nos va a servir más para saber qué pacientes deben ser evaluados en un centro de trasplante. Es una calculadora, nos pide bilirrubina, INR, creatinina, eh, algunos otros datos como edad del paciente y así, en unas versiones nuevas que son como para ser más equitativas, también le asignan un punto a las mujeres porque las mujeres suelen tener menos alterados los laboratorios, aunque tengan enfermedades más graves, ¿ok? Y suelen tener menos posibilidad de trasplantarse porque se les tiene que conseguir un hígado que sea chiquito y les quepa, a diferencia de los hombres que se les puede poner un hígado grande o un hígado chiquito, ¿no? Entonces, esta calculadora de MELT, cuando llegamos a más de 15 puntos, debemos enviar a mi paciente al tercer nivel de atención. En el tratamiento de la cirrosis tenemos entonces la vigilancia del ultrasonido hepático y la alfa-fetoproteína para encontrar, cuando sea el momento, el cáncer en la etapa más pequeñita posible, ¿no? Entonces, si yo le hago a mi paciente su ultrasonido en febrero y a los 6 meses que lo ve en consulta le hago otro ultrasonido y en el segundo ultrasonido encuentra un cáncer, pero no en el primero, significa que apenas tiene 6 meses de estar ese tumor ahí. ¿Ok? Entonces es una etapa muy temprana donde le puedo dar un tratamiento curativo. Por eso se tiene que hacer siempre sí o sí el ultrasonido en los pacientes que ya tienen diagnóstico de cirrosis. En las personas que tienen ya datos de hipertensión portal, plaquetas bajitas, vamos a hacer una panendoscopía para buscar varices esofágicas y darles tratamiento, varices gástricas y darles tratamiento, y a todos les vamos a sugerir que ya no consuman alcohol y que tengan un peso adecuado. Fármacos que podemos recetar. De repente todo el mundo dice el paracetamol lastima mucho el hígado, no hay que darle paracetamol porque es cirrótico. Mentira. Los pacientes pueden tener hasta 3 gramos de paracetamol al día. En su diapositiva les puse 2 para que tengamos un margen de seguridad, pero 3 gramos al día son válidos y seguros para un paciente con cirrosis. Las cosas que no debemos dar son aspirina y AINES, porque nos aumentan el riesgo de sangrado de las varices, pero en los pacientes que tuvieron un infarto
o que tienen artritis reumatoide o alguna otra cosa en la que se necesita dar el medicamento, solamente estar conscientes que tenemos que estar abusados para cuando haya un sangrado y darle al paciente los datos de alarma para que sepa cómo actuar y que se pueda atender mejor. Los medicamentos que sí no vamos a dar son los aminoglucósidos, porque sí son más hepatotóxicos. Y en los pacientes con cirrosis, quedamos que se pierden las funciones. Una de las funciones del hígado es la producción de glucagón, que nos va a ayudar en los casos de hipoglucemia. Entonces, si tenemos un paciente que todavía le funciona su hígado suficiente como para decir que está compensado, o sea, que no tiene ascitis, no tiene cefalopatía, no tiene sangrado, le podemos dar hipoglucemiantes orales. Si no, lo que está recomendado es dar insulina y la monitorización picando el dedito para saber más o menos en qué rango está el paciente. Y este es un resumen de cosas que deben de saber para cuando vean un paciente con cirrosis. Del lado izquierdo vemos que se les debe de dar mucha proteína, se les debe de dar proteína de origen animal siempre y cuando no tengan encefalopatía. Tratar de darles la sal de 2 gramos al día y nada más. Se supone que el café es beneficioso. Hay estudios que dicen que 3 tazas de café americano al día disminuyen la fibrosis. Entonces, si al paciente le gusta tomar café, que tome café. No se debe de evitar. Se le recomienda que los pacientes consuman alimentos 5 a 6 veces al día y que consuman alimentos antes de acostarse por el riesgo de hipoglucemias que tienen, ¿no? Porque ya no hay glucagón. Se les debe de recomendar hacer ejercicio, aunque los pacientes tengan muy poquita masa muscular. Para mejorar esa masa muscular, se supone que los pacientes que llegan a la cirrosis con más músculo tienen menos encefalopatía, aguantan más el trasplante, tardan más tiempo en necesitar el trasplante. Entonces, cuando diagnostiquen cirrosis, lo siguiente que hay que decirle al paciente es que se ponga fit, que hagan ejercicio. Y en cuanto a los fármacos, aquí están del lado derecho. La metformina en general es segura. Em, no hay como tantos fármacos que necesiten cambios de dosis por cirrosis, entonces no hay tanto problema como para que eso no sea algo que los estrese. Se les pueden dar inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, siempre y cuando se necesiten. Si no se necesitan, hay que quitarlos porque nos aumentan el riesgo de infecciones en la ascitis, que esas infecciones se llaman peritonitis bacteriana espontánea. Y lo otro que no debemos de dar tanto son medicamentos que afectan el sistema nervioso central, como las benzodiazepinas o los opioides, porque pueden exacerbar los eventos de encefalopatía. Sin embargo, si mi paciente se tiene que operar, pues hay que darle lo que necesite, ¿no? Normalmente los cirróticos ya no son hipertensos, aunque antes eran hipertensos, siempre dicen solitos ellos que se curaron porque tienen mucho óxido nítrico, entonces antihipertensivos no se dan. Hay que eh, valorar si no hay riesgo de que tengan hipotensión. Ningún producto de herbolaria para no tener el riesgo de hacer una lesión hepática en un hígado que ya está enfermo. Y cuando tenemos un paciente que tiene dolor, el paracetamol es seguro. En los pacientes que tienen Child C, vamos a darles máximo 2 gramos, pero en los que son Child B o Child A les podemos dar 3. En los que son Child A los podemos tratar como personas que no tienen enfermedad hepática porque están muy compensados. Y vacunas que debemos sugerirle a los pacientes, por ejemplo, si yo tuviera una abuelita que tiene cirrosis por hepatitis C, además de darle su tratamiento para hepatitis C, o que tiene cirrosis porque de joven tomaba mucho pulque, debería de recomendarle que se ponga vacunas para hepatitis A, para hepatitis B, las dosis que sean necesarias. La hepatitis A no está en la cartilla de vacunación, o sea, no es gratis. Para neumococo y la vacuna de la influenza anual. Y este es un cuadrito para que vean cómo los pacientes al principio están compensados, están normales, no dan como ningún dato clínico. Poco a poco van teniendo más complicaciones y cuando tienen cirrosis descompensada, las definiciones de cirrosis descompensada van a ser el sangrado de las varices, la presencia de ascitis y la encefalopatía hepática. Y si no damos tratamiento, no evitamos eso o trasplantamos al paciente, pues el paciente va a fallecer. ¿Tienen alguna duda? No, doc. Vale. Entonces, esto es todo por el día de hoy de cirrosis. Revisen un poquito más de este tema. Y en la siguiente clase vamos a ver hepatitis virales para ver otras cosas que nos pueden afectar el hígado, pero como de una forma un poquito más aguda. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran comentar? No, doc.
Vale, que estén muy bien, bonita tarde.